En el primer día de juicio en contra de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los sospechosos mencionó que por la cabeza del político ofrecían $200,000. La fiscalía formuló cargos contra el excontralor Pablo Celi por tráfico de influencias, al desvanecer glosas por casi $112 millones a la telefónica Conecel y pidió que se mantenga en prisión domiciliaria. La empresa española CAF y el Metro de Quito llegaron a un acuerdo para su mantenimiento, pero los costos aumentan y el tiempo de vigencia disminuye. La Comisión Anticorrupción denunció en la Fiscalía irregularidades en 54 contratos en hospitales públicos por $34 millones. Julian Assange llegó a la Corte de las Islas Marianas para declararse culpable ante la justicia de los Estados Unidos por violar la ley de espionaje en el caso Wikileaks. Luego quedará libre y viajará a Australia. Los pescadores de la comuna Bajo Alto, en El Oro, revelan a Televistazo que son extorsionados y les cobran hasta $50 por día. Según la policía, una disputa interna en la banda de los Lobos sería el motivo de enfrentamientos. Con explosiones controladas, el ejército destruyó las entradas de 6 minas que eran explotadas clandestinamente en el Cielito, provincia de Carchi. Martes 25 de junio de 2024. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con las noticias más destacadas de la jornada, como por ejemplo la situación de Julian Assange. Assange, libre por un acuerdo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, comparece a esta hora ante un juez para sellar un acuerdo de culpabilidad y evitar ir a prisión en Estados Unidos. Luego de ser excarcelado en Londres, Assange se trasladó hasta Islas Marianas del Norte, un territorio de los Estados Unidos en ultramar. Después de la audiencia, se espera que quede libre y pueda volver a su país, Australia. Julian Assange, fundador de Wikileaks, salió de la prisión británica en la que estuvo recluido desde 2019. De inmediato fue trasladado al aeropuerto Stansted, al norte de Londres, para tomar un vuelo alquilado rumbo a Saipan, en Islas Marianas del Norte, un trayecto de 11.600 kilómetros. Por la distancia hizo escala en Bangkok, capital de Tailandia, para luego iniciar un nuevo vuelo de aproximadamente 6 horas. Assange viajó acompañado por su abogada Jennifer Robinson y el alto comisionado de Australia en Reino Unido, Stephen Smith. Islas Marianas pertenecen a Estados Unidos, están en el Pacífico Occidental. Por el acuerdo se le permite a Assange tener su audiencia ahí, con lo que evita ir a territorio continental estadounidense. Assange debe declararse culpable de violar la ley de espionaje. A cambio recibirá una pena de 5 años de cárcel, pero Estados Unidos le reconoce como cumplimiento de sentencia los 5 años que ya pasó en la prisión de Belmarsh en Londres. Assange y sus abogados llegaron a la audiencia en el Tribunal Federal de Estados Unidos en la Mancomunidad de Islas Marianas del Norte. Luego del trámite judicial quedará en libertad. Habrá evitado una temida extradición a los Estados Unidos y podrá regresar a Australia. Y el acuerdo de culpabilidad que ha aceptado Assange se deriva de una serie de cargos criminales planteados por Estados Unidos luego de las filtraciones que hizo en su portal Wikileaks. Son acusaciones de espionaje por publicar información clasificada de las guerras de Irak y Afganistán y exponer miles de comunicaciones diplomáticas del Departamento de Estado. Julian Assange fundó Wikileaks en 2006. Al año siguiente publicaba manuales del ejército estadounidense. En 2010, un video militar clasificado de un helicóptero Apache de Estados Unidos disparando y matando a periodistas y a civiles en la guerra de Irak. 400.000 documentos relacionados con ese conflicto, otros 90.000 de la guerra en Afganistán y 250.000 comunicaciones del Departamento de Estado. Assange decía que su intención era poner en evidencia pruebas de abuso de poder y crímenes de guerra. Para la filtración de información tuvo ayuda del soldado estadounidense Bradley Manning, condenado a 35 años en ese país, cuya pena fue finalmente conmutada por el expresidente Barack Obama y quedó libre.
Mientras tanto, en 2012, Assange, que temía ser extraditado, juzgado y condenado a pena de muerte en los Estados Unidos, se refugió durante 7 años en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta 2019, cuando fue detenido y llevado a una cárcel de máxima seguridad. Fue entonces cuando la justicia estadounidense lo requirió por 17 delitos de espionaje y un cargo adicional relacionado con el hackeo de computadoras. Comenzaba ahí una larga batalla legal, con sentencias, apelaciones, nuevos procesos y requerimientos al gobierno estadounidense para que dé garantías de que Assange tendría un juicio justo y no sería condenado a pena de muerte. En ese caso, el total de la condena podía llegar a 175 años de cárcel, pero la extradición no se concretó. El 10 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba pensando en la posibilidad de retirar los cargos contra Assange. Y ahora el caso está camino a cerrarse, 17 años después de las primeras publicaciones de material secreto de Estados Unidos en Wikileaks. El ex contralor Pablo Celi es procesado penalmente por tráfico de influencias en un nuevo caso de desvanecimiento de glosas. Esta vez se perjudicó al Estado con casi 112 millones de dólares, como lo informa Fabiola Santana. Por tercera ocasión, el ex contralor Pablo Celi es procesado penalmente por el desvanecimiento de glosas mientras estuvo en funciones. Esta vez la Fiscalía le formuló cargos por tráfico de influencias, eliminar la responsabilidad civil de 111.906.000 dólares a la telefónica Conecel, que fue emitida en septiembre de 2018. El caso fue denominado Celu. La fiscal Diana Salazar también acusó a Luis Miño, entonces director de determinación de responsabilidades de la Contraloría y que hoy sigue en funciones en la institución. Según Fiscalía, él solicitó a un analista que elabore el informe de desvanecimiento de glosas que se negó. Se reunió con Pablo Celi y le comentó la ilegalidad que significaría cambiar el informe. Pero de acuerdo a su versión, el entonces contralor le dijo que la glosa fue un exceso de los auditores. Finalmente, el analista fue cambiado de área y desvinculado de la Contraloría. El informe de desvanecimiento de glosa fue firmado por Celi en 2019 con la ayuda de Miño y otro colaborador sobre quienes ejerció influencias según la Fiscalía. La acusación de Fiscalía obviamente demuestra un desconocimiento de los procedimientos propios de la Contraloría General del Estado al pretender que una predeterminación ya tiene fuerza de ejecución. Esta tiene que pasar a ser ratificada o desvanecida. La fiscal dijo que Celi alejó a la Contraloría de su rol de juez de cuentas, convirtiéndola en un centro lobista de desinstitucionalización. Diana Salazar pidió al juez que ordene arresto domiciliario. Celi ya cumple esa medida por otros procesos. Antes fue sentenciado a 13 años en el caso de delincuencia organizada por pedir sobornos para desvanecer glosas a la empresa No Limit. También fue llamado a juicio en el caso China Camse por cohecho. Sobre Luis Miño pidió prisión preventiva. Su abogado solicitó que sea desechado, pues él fue testigo protegido y rindió testimonio anticipado contra Celi en un proceso anterior. Finalmente, la fiscal solicitó la prohibición de enajenar bienes por $50.000 a cada uno. Hay un tercer involucrado al que Salazar no procesó, según dijo, por estrategia. En el primer día del juicio por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía presentó 8 testigos y 2 peritos. Señaló a Carlos Angulo, integrante de la banda Los Lobos, como autor de ese crimen. Un testigo protegido declaró que un tercero le dijo el precio que tuvo la cabeza de Villavicencio y quién habría ordenado el sicariato. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. Hubo un despliegue de seguridad atípico en el Complejo Judicial Norte de Quito para la audiencia de juicio en contra de 5 acusados del asesinato de Fernando Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo señaló como autor del crimen a Carlos Angulo, alias del Invisible. Él pertenece a la banda de Los Lobos y, según la fiscal, ordenó el sicariato mediante una llamada telefónica desde su celda en la cárcel de Cotopaxi. Ahora Angulo está en la cárcel La Roca de Guayaquil, desde donde escuchó los cargos vía Zoom.
Laura Castillo fue acusada de coautora por coordinar el asesinato de Villavicencio, proporcionar la logística y entregar las armas, el dinero y otros implementos a los demás involucrados. Para la fiscal, los otros 3 son cómplices. Estuvieron encargados de avisar del ingreso y salida de Villavicencio en el mitin político y de ejecutar tareas de planificación. Enseguida empezó la presentación de las pruebas. Un perito reprodujo el video del testigo protegido que rindió su declaración previamente en cámara de Gesell porque teme por su vida. Se trata de uno de los integrantes de la banda que participó en reuniones previas, pero no en el crimen. Conversé con el cura. Me comentó que había un camellito grande. Unos días antes del 5 de agosto se contactó conmigo el gatillero. Le dije que no porque me enteré que era una persona de la política. El testigo es esposo de Laura Castillo, a quien acompañó a hacer pagos, retirar personas y llevarlas a las reuniones de planificación del sicariato. Cuenta que 4 días después del crimen lo visitó José Mosquera, alias el cura, quien está en el grupo de los 7 detenidos que fueron asesinados en la cárcel. Según el testigo, Mosquera le dijo: esa cabeza valía 200.000 y le mandó a hacer el gobierno de Correa. Me dice ñaño, ¿cuánto me darán? Le digo, no sé. Como yo no participé, le digo, tal vez me saquen de eso. Se contactó con el chino. El chino le dio un dinero para que él se vaya, pero él se quedó aquí mismo en Quito. Las hijas de Fernando Villavicencio y su viuda Verónica Zarauz estuvieron presentes. Ellas actúan como acusadoras particulares. Sus abogados expresaron lo que esperan de este juicio. Apenas se estará juzgando a los sicarios, a los gatilleros. Sin embargo, aquí el punto medular es conocer respecto de la intelectualidad. ¿Quién ejecutó? ¿Quién maquinó? En esta primera jornada, la Fiscalía presentó 8 testigos y 2 peritos, pero son más de 200, incluidos los que convocaron los acusados. La audiencia durará varios días antes de conocer la sentencia. En la comuna Bajo Alto del Guabo, en la provincia de El Oro, opera la organización criminal Los Lobos. Entre ellos se disputan a muerte el control de las extorsiones a los pescadores. Merlin Ochoa informa que 8 personas fueron asesinadas en el último mes y 3 siguen desaparecidas. La economía de la comuna Bajo Alto en el Guabo, en la provincia de El Oro, se centra en el turismo y la pesca. De los 2.600 habitantes, un poco menos de la mitad son pescadores, pero el trabajo en el mar está condicionado. Ahorita porque se está pagando para poder trabajar afuera. ¿Cuánto pagan? Ahí sí no sé porque no soy dueño de embarcación yo. No existe una cifra oficial de cuántos pescadores son extorsionados en esta población, pues ellos reconocen que no denuncian por terror. La oficina más cercana de la Fiscalía, donde podrían denunciar estos hechos, está a 1 hora. Incluso tras cámaras, pocos quieren hablar del tema. Solo indican que al mes les cobran de acuerdo al tamaño de la embarcación. 50 y los pequeños 20, 25. Si no pagan, los matan. Información policial precisa que el grupo que opera aquí es el de los Lobos, que hace un mes se dividió entre Lobos y Lobos Box. Según los agentes, los enfrentamientos son una disputa entre ellos para el control absoluto de las extorsiones a los pescadores. Desde entonces, 8 personas han sido asesinadas y 3 más están desaparecidas. Familiares de estos 3 pescadores confirmaron a Televistazo que no aparecen desde la última masacre que ocurrió en el mar a 10 minutos de la playa, pero tampoco ellos han puesto la denuncia. Y lo que necesitamos son buzos para que nos ayuden debajo del agua a mirarlos, porque en el Piedrero se hundieron la otra embarcación que estaba quemada ya. ¿Desde cuándo no aparecen sus familiares? Desde el día martes. En el centro de la comuna no solo los locales fueron cerrados, algunas casas están en venta. Los enfrentamientos entre delincuentes acorralan a estas poblaciones pesqueras, pues además de Bajo Alto, la rivalidad también alcanza a Puerto Bolívar en El Oro y Tenguel en Guayas. La cárcel que el gobierno ofreció construir esta semana en Santa Elena contará con infraestructura y equipamiento de alta complejidad. Toda la información relacionada con la obra se maneja bajo reserva por seguridad, según el SNAI. La firma que se haría cargo es una vieja contratista del Estado, como lo informa Luisa María Heredia.
Aunque toda la información relacionada a las características y especificaciones técnicas del Centro de Privación de Libertad que el gobierno prevé inaugurar en abril de 2025 en Santa Elena es reservada, se conoce que contará con infraestructura y equipamiento de alta complejidad. El régimen busca emular al Centro Federal de Readaptación Social número 13 de Oaxaca, México, que es de mediana seguridad y está equipado con tecnología de vanguardia, aunque lo que inicialmente había dicho era que en Ecuador se construirían megacárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo que puso Nayib Bukele en El Salvador. Lo cierto es que el nuevo penal, según consta en papeles, tendrá 5 pabellones con módulos de máxima seguridad con capacidad para exactamente 736 privados de libertad, 6 torres de vigilancia, 3 cercos de seguridad y una muralla de 9 metros, 6 de concreto y 3 de malla metálica. La propuesta incluye túneles con rayos X y un sistema de control de acceso con inteligencia artificial, además de arcos detectores de metal y detectores de cavidades, y también un data center y bloqueo de señales de celular y Wi-Fi. A inicios de junio, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, lanzó el proceso de contratación por poco más de $52 millones. La única compañía que fue invitada a participar es Puentes y Calzadas Infraestructuras, que forma parte del holding internacional Grupo Puentes. Es también subsidiaria del estatal China Road and Bridge Corporation. Es una vieja contratista del Estado. Ha trabajado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En 2015 formó parte del consorcio NHG con Sinohydro Corporation y consiguió la adjudicación de la construcción del hospital IES Los Ceibos. En 2016, en cambio, conformó el consorcio NHQ, que se hizo cargo de la edificación y equipamiento del hospital Quito Sur, y como Grupo Puentes contrató también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción del puente sobre el río Chiche en 2014 y con el Ministerio de Educación para edificar 2 unidades educativas en Cañar y en Quevedo en 2022 y 2023. Además de su experiencia, lo que el SNAI consideró para invitarla fue su capacidad financiera, pues para optimizar los recursos del Estado, el Ministerio de Finanzas considera la opción de cancelar más del 80% del costo de la construcción con bonos del Estado. La compañía deberá recibir un anticipo del 40% y tendrá 300 días para culminar la obra. La reserva sobre el proceso durará 10 años. 14 asambleístas más tendrá el país a partir del próximo año. La Constitución exige ese cambio debido al incremento en la población establecida en el censo. Patricio Díaz informa que en la Asamblea ya se planifica este aumento de legisladores. La Asamblea será más numerosa en 2025. Pasará de 137 a 151 legisladores. La Constitución dispone que los escaños en el Legislativo se distribuyan según la población. 2 asambleístas por provincia y 1 más por cada 200.000 habitantes. Según el último censo de 2022, 9 provincias llegaron a ese índice de crecimiento poblacional y por lo tanto tendrán más legisladores. Azuay pasará de 5 a 6. Tungurahua de 4 a 5, igual que Esmeraldas. En Manabí ya no serán 9 legisladores, sino 10. Santa Elena pasa de 3 a 4. En Morona, Santiago, eran 2. Ahora tendrán 3 asambleístas. En el mismo número creció Orellana. Las provincias con mayor crecimiento son Pichincha, con 3 legisladores más. Pasa de 16 a 19. Y en Guayas, de 20 a 24. En la planificación inicial de la Asamblea está previsto que las 14 curules adicionales se ubiquen 7 en el ala oriental, sector donde hoy está el correísmo, y las otras 7 en el ala occidental, donde hoy está Construye. Esto implicará también adecuar oficinas para los nuevos asambleístas en los 4 edificios donde están los despachos de los actuales parlamentarios. Esa logística deberá estar lista para el 14 de mayo de 2025, cuando los nuevos legisladores asuman funciones. Aunque existieron propuestas para reducir el número de asambleístas, no prosperaron en el propio legislativo. El expresidente Guillermo Lasso también incluyó la reducción de legisladores en la consulta popular de 2023. En la pregunta, ganó el no. Más irregularidades en hospitales públicos y del IES. La Comisión Anticorrupción analizó 54 contratos. ¿Quiénes eran los proveedores? Se lo contamos en breve.
A un costo de 1.8 millones de dólares, los 18 trenes del Metro de Quito y todo el sistema de rodaje tendrán mantenimiento que aseguren su operatividad al menos por los próximos 8 meses. Sin embargo, preocupa la enorme diferencia de valores que la empresa española sugiere para dar ese servicio de contrato de 5 años. Informe Hernán Higuera. Con la aprobación del acta de mediación entre la empresa española CAF y la empresa Metro de Quito, los 18 trenes y su sistema de rodaje tendrán mantenimiento al menos durante los próximos 8 meses. Y eso costará 1.8 millones de dólares. Los problemas de contratación del servicio de mantenimiento del metro son cada vez más costosos para la ciudad y el país. Hace 10 años mantener los trenes y su sistema de rodaje costaba $195,000 mensuales. Ahora costará $225,000 cada mes. Según el contrato, en el 2014, la fabricante CAF ofrecía dar el mantenimiento a los trenes y al sistema de rodaje durante 10 años. Costaba $28 millones. Hoy, la empresa ofrece ese mantenimiento por 5 años y por un monto de $35 millones. De 2.8 millones por año pasaría entonces a 7 millones. El nuevo gerente de la empresa Metro de Quito admite estar sometido a una camisa de fuerza porque no hay otros oferentes. No tenemos una oferta muy variada de proveedores, entonces ahí es donde los estudios y los análisis de mercado que se realicen para el proceso de los próximos 5 años es fundamental. CAF tiene las especificaciones técnicas del sistema de rodaje con trenes diseñados específicamente para Quito. Es una ventaja comparativa inmensa. Lo que sí es cierto es que hay que hacer un buen estudio de mercado que nos permita lanzar el siguiente proceso para los próximos 5 años. ¿Qué justificaría la elevación de ese precio, la diferencia del precio? Son los temas que se tienen que averiguar una vez que se cuenten pues con los estudios, con los análisis para debidamente presentar un valor para efectos de un proceso de contratación de largo plazo. 2 concejales solicitarán en la próxima sesión del Cabildo se expliquen las razones por las cuales la empresa CAF eleva los costos de 14 millones hace 2 meses a 35 millones ahora. El señor alcalde y el gerente del Metro de Quito tienen que dar respuesta respecto de cada centavo que nosotros vamos a pagar para que el Metro de Quito esté en mantenimiento permanente. Además, solicitarán el inicio de un proceso de fiscalización de todos los contratos firmados con la empresa, que en los hechos sigue siendo un proveedor único. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía una supuesta irregularidad en 54 procesos de contratación pública de insumos en hospitales del Ministerio de Salud y del IES. El organismo detectó que algunos suministros eran comprados a proveedores de licor. Carla Delgado con el tema. La Comisión Nacional Anticorrupción puso una denuncia en la Fiscalía por irregularidades en 54 contratos de compras de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos de 9 hospitales del IES y del Ministerio de Salud. El monto de los contratos es de $34.300.000. $7.900.000 corresponden a la Seguridad Social y $26.400.000 al Ministerio de Salud Pública. Que muchos de los proveedores tienen el RUJ, pues para confecciones de ropa, para la venta de cerveza, para proveer de algunos entretenimientos a la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, no son personas idóneas en cuanto se refiere a proveer insumos médicos a los hospitales de este país. El presidente del organismo, Germán Rodas, dice que las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de reducir el número de oferentes, descalificándolos por cualquier causa para que solo queden 2. Hay un silencio absoluto del propio CERCO que no dice una palabra sobre estos temas, no obstante haber tenido reclamos de otros proveedores, guarda un silencio cómplice. Se analizaron contratos de 2023 y 2024 en los hospitales IES Quito Sur, Hospital Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado, Hospital Oseibos, Hospital General Monte Sinaí, Hospital Rodríguez Zambrano, entre otros. En el documento presentado a la Fiscalía argumentan que tanto el IES como el Ministerio de Salud siguen contratando con proveedores que afrontan indagaciones, juicios y órdenes de prisión. Hasta el cierre de este reportaje no hubo un pronunciamiento ni del IES ni del Ministerio de Salud sobre las denuncias.
Terminó la primera fase del registro para taxis, camionetas y tricimotos. 27.500 conductores recibirán la compensación por la disminución del subsidio a los combustibles desde el primer mes. Y es que esta tarde se emitió el decreto ejecutivo que oficializa el pago de ese beneficio. Adriana Bermeo informa más detalles. 27.500 conductores de taxis, tricimotos y camionetas de transporte comercial completaron el registro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para obtener la compensación por la disminución del subsidio en las gasolinas Extra y Ecopaís. Son parte de la primera fase del programa impulsado por el gobierno y recibirán el beneficio mensual desde julio. $40.56 para taxistas, $37.70 para choferes de camionetas y $23.40 para conductores de tricimotos. El proceso continúa por 4 meses más, pero quienes se inscriban a partir de este martes tendrán la compensación desde agosto, con el monto retroactivo, y así se aplicará en los siguientes meses. De los conductores registrados, 8.559 no han ingresado su cuenta bancaria. Mientras no se cumpla con este paso, no podrán acceder al beneficio. Algunos taxistas reportan inconvenientes en el proceso de inscripción. Al ingresar su número de cédula se reporta error porque no constan en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito o en la de los municipios, a pesar de contar con los permisos legales. Yo soy socio de la cooperativa durante 45 años. Tenemos el permiso de operación de la cooperativa registrado tanto en la Agencia Metropolitana de Tránsito como en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces yo no sé a qué se debe. Hemos optado por el cumplimiento de estos requisitos, hemos presentado, pero desgraciadamente es la página de la Agencia Nacional de Tránsito la que no nos permite culminar con el proceso como tal. La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tránsito para que se actualice su base de datos y así los conductores puedan concluir la inscripción para la compensación. 59.500 choferes que aún no se han registrado tienen 4 meses para hacerlo. Las intensas olas de calor que se sienten en distintas partes del mundo son causadas por el cambio climático. Para un mundo inteligente, ¿tú en qué mundo vives? El embalse de Mazar, el más grande del país, llegó a su nivel máximo. La hidroeléctrica sigue en un programa de administración del nivel de agua para poder mantener el embalse en óptimas condiciones para el próximo estiaje. Francisco Garcés describe la situación. Los cortes programados de electricidad por falta de agua se alejan por ahora. Las hidroeléctricas del Austro tienen sus embalses en niveles óptimos y el gobierno buscará mantenerlos así para el próximo estiaje en octubre. El embalse de Mazar es el más grande del país y permite que funcionen las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que pueden producir 1.700 megavatios. Ese embalse tiene una cota máxima de 2.153 metros sobre el nivel del mar que alcanzó el viernes pasado. Sus técnicos siguen un plan para mantener ese nivel y por eso esa hidroeléctrica pasa buena parte del día apagada. Este martes, por ejemplo, solo produjo el 3% de la hidroelectricidad del país. Más abajo en el río Paute está Malusa, el embalse de la hidroeléctrica Molino. Su altura máxima es 1.991 metros sobre el nivel del mar y desde el fin de semana está a apenas 2 metros por debajo. Lo mismo pasa en Sopladora, que es la última del complejo, cuyo embalse bordea su altura máxima. La importancia de estas plantas radica en que en conjunto producen a diario el 40% de la hidroelectricidad del país. Esa producción se complementa con el 33% que aporta Coca-Cola Sinclair en el río Coca. Es capaz de producir 1.500 megavatios. Su problema es la acumulación de sedimentos. Este martes, entre 8 y 9 de la mañana, estuvo a punto de dejar de operar porque superaron los límites de operación segura. La crisis no se alargó, los sedimentos bajaron y en la tarde se mantuvieron 20% por debajo de los niveles máximos. Es el riesgo con el que opera esa central que ya ha producido apagones debido a inesperadas salidas de operación. Haití recibe el primer grupo de policías de una fuerza internacional que apoyará a los agentes locales en el combate de bandas criminales y el mantenimiento del orden y la seguridad.
400 uniformados enviados desde Kenia llegaron esta tarde a Puerto Príncipe. Son parte de un equipo de 2.500 policías y soldados de 8 países. Kenia es la primera nación en desplegar a sus miembros para esta misión multinacional apoyada por Naciones Unidas y financiada en gran parte por Estados Unidos ante la arremetida de las pandillas que dejan 7.500 muertos desde 2022 y 200.000 desplazados internos que han tenido que dejar sus hogares. Por primera vez en la historia llegan a la Tierra muestras procedentes de la cara oculta de la Luna. Los restos fueron recolectados por la sonda china Chang 6 que aterrizó este martes en una zona remota de Mongolia. Se trató de una misión de 53 días con una nave robótica que retornó al planeta con 2 kilos de rocas lunares. China también es el primer país en posarse en la región inexplorada de la Luna. Fiscales estadounidenses recomiendan al Departamento de Justicia presentar cargos penales contra la industria aeronáutica Boeing, fabricante de los aviones 737 MAX que se estrellaron en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El Departamento de Justicia tiene plazo hasta el 7 de julio para decidir si enjuicia o no a la empresa por una serie de fallos relacionados con la responsabilidad en el diseño, fabricación y mantenimiento de las naves. Algunos familiares de las víctimas de los accidentes exigen que Boeing sea multada con $24.900 millones. Nairobi, capital de Kenia, fue tomada por miles de manifestantes y grupos violentos en una mortal jornada de protestas contra el incremento de impuestos. Las revueltas callejeras se han ido agravando desde hace 7 días hasta el estallido de hoy, que deja 17 muertos. El debate y aprobación de una ley de impuestos provoca una ola de violencia en Kenia. La multitud asaltó la sede de la función legislativa, quemó parcialmente uno de los bloques y adentro destrozaron mobiliario y documentos. La respuesta de la policía en un intento por evitar que más personas lleguen al Parlamento produjo enfrentamientos. Hubo disparos y el balance inicial habla de 17 muertos, casi todos en Nairobi, porque también hubo revueltas en otras ciudades. La gente acusó a la policía de dispararle a los manifestantes. Cuerpos quedaron en las calles durante algún tiempo. Además, hay 86 heridos y 42 detenidos. En otros sectores hubo destrucción de propiedades, autos, tiendas y oficinas. Incendios que obligaron a trabajadores a salir por las ventanas de los edificios. La policía se vio superada por los manifestantes y el Ministerio de Defensa desplegó al ejército. La oposición le exige al gobierno que revierta el denominado Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, que eleva impuestos y crea otros tributos. Rita Auma Obama, periodista, socióloga y activista comunitaria de Kenia, es media hermana del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ella participó también en las manifestaciones reclamando por el paquete de impuestos, que según dijo, grava bienes básicos y productos sanitarios en medio del alto costo de vida que afecta también a jóvenes desempleados. Mientras hacía sus declaraciones, la fuerza pública lanzaba más gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua. El presidente de Kenia calificó los altercados como una traición y dijo que las demandas sociales han sido secuestradas por criminales. No dice si mantendrá o no la ley de impuestos, pero asegura que no dejará que violencia como la de hoy se repita. Las olas de calor en el mundo se producen por el cambio climático. Expertos advierten que si no se toman acciones, el incremento de temperaturas será prolongado. Valeria Navarro con los detalles. Si los meteorólogos y la NASA aciertan, este será el año más caluroso de la historia. Ciudades del hemisferio norte rompen récord con temperaturas altas que provocan incendios forestales y muertes. Las olas de calor son una consecuencia del cambio climático que a su vez se produce por el incremento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Estos atrapan el calor del sol y elevan las temperaturas generando olas de calor que duran de 3 a 5 días. Luego desaparecen.
crecen. Las olas de calor son 6 veces más frecuentes que hace 4 décadas. Normalmente se registran desde julio, pero este año ha habido desde abril. En Estados Unidos el calor extremo alcanzó niveles sofocantes al iniciar el verano con 40 grados centígrados. En Chicago no se veía una ola de calor tan temprana desde 1933. La semana pasada, la ciudad alcanzó el nivel 4 de riesgo con 36 y 40 grados centígrados. Las autoridades habilitaron centros de enfriamiento. En México, hace 2 semanas, las altas temperaturas llegaron a 52 grados centígrados en el desierto de Sonora, que es el lugar más caliente del planeta. Según las previsiones, en julio y agosto, la temperatura alcanzará 80 grados centígrados. Este 2024, Europa también se vio afectada. Roma tuvo 50 grados centígrados. 25.000 turistas visitan cada día el Coliseo Romano y la Plaza San Pedro. Las autoridades emitieron alertas sobre los riesgos que corren los turistas. En Atenas, Grecia, la temperatura de 48 grados provocó al menos 60 incendios forestales que agravan el calentamiento global. Las olas de calor provocan problemas de salud y muerte. En Arabia Saudita, 1.300 personas fallecieron durante una peregrinación en la Meca, en la que soportaron temperaturas de 52 grados. La mayoría eran turistas. On the beat. Nadie imagina lo que puede pasar en un vuelo de prueba. Y lo último que piensas es en que el techo del avión se abra mientras piloteas. Rápidamente maniobra la aeronave mientras el golpe del viento descompone su cara y sus ojos. La hazaña duró cerca de 1,5 minutos hasta que logró aterrizar. La piloto Marin Melhumhan tardó 28 horas en recuperar la visión después de este percance. El video publicado en su cuenta de Instagram tiene 183,000 vistas. Si el departamento es muy pequeño, no hay problema. Ellos saben cómo solucionarlo, con su enorme virtuosidad de sacarle partido a espacios pequeños, con muebles multifuncionales y que se expanden. Así, una mesa se convierte en repisa, un sofá en una litera o un escritorio que se vuelve un sencillo mueble. Transformar inteligentemente los muebles para abrir más espacio. El video publicado en la cuenta de SmartThings tiene 825,000 likes y 19.5 millones de visualizaciones. Él tiene por mazo una mano. Su técnica es exacta para partir en 2 cada ladrillo, pero además de resistir el golpe, que lo hace de forma continua porque no para ni para tomar impulso. Es parte de las artes marciales, control emocional y reducir la distracción mental. El video ha sido visto 1.2 millones de veces. Su juego de defensa es perfecto porque es el maestro del disimulo. El truco de la bomba de humo, que en realidad es tinta, funciona como cortina, que además tiene la capacidad de afectar la intención del depredador, al que finalmente burla camuflándose en las rocas. El video tiene 546,000 vistas en Instagram. Estas y otras noticias usted las encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com. Solca Guayaquil suspende la atención a nuevos pacientes derivados del IES desde este martes. Así lo confirmó en un comunicado debido a la escasez de insumos médicos y la severa limitación de medicinas para pacientes con cáncer tras la falta del pago de $100 millones por parte del Seguro Social en lo que va de este año, de los cuales solo se han cancelado 6 millones según el presidente nacional de Solca. La entidad también dijo que la atención a los pacientes del Seguro Social en tratamiento continuo no se verá afectada. Al volver les contaremos hasta cuándo es el plazo para la condonación y remisión de intereses de deuda con CENEL y el SRI, además de otros servicios. Quédese en nuestra sintonía.
Los 105.000 empleos que según el gobierno se generaron hasta mayo de este año nuevamente contradicen las cifras oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. En contraposición al relato oficial, el INEC señala que el empleo pleno ha caído y que el desempleo sube. Informa Lenín Artieda. Una vez más, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos contradice los decires del gobierno en lo que se refiere al empleo. En febrero, el régimen afirmó que ya se crearon 50.000 nuevos empleos, en marzo que eran 64.000, en mayo que había 105.000 personas incorporadas al ámbito laboral. Y todo esto gracias a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que fue aprobada el pasado 19 de diciembre. En noviembre, cuando Daniel Noboa asumió el poder, dentro del empleo adecuado o empleo pleno se encontraban 3.037.803 ecuatorianos. En mayo, la cifra que registran es menor, 2.816.152 personas, evidenciando una reducción de 221.651 personas. Esto significa que solo el 38% de hombres y el 27% de mujeres con empleo en el país tienen un trabajo formal, con todos los beneficios de ley. También según el INEC, el subempleo crece a paso firme. Si al iniciar el gobierno en noviembre eran 1.783.421 personas, en ese registro para mayo subieron a 1.942.744. El incremento es de 159.323 personas en el subempleo. Al registrar el desempleo, el INEC también registra un incremento. En noviembre del 2023 eran 293.581 personas las que no tenían trabajo. En mayo fueron 298.898, 5.317 personas que se sumaron al registro del desempleo. El gobierno ecuatoriano revocó la visa de la periodista Alondra Santiago. Esto ocurrió 24 días después de lanzar críticas al régimen de Daniel Noboa usando la letra del himno nacional. Fabiola Santana explica los argumentos del gobierno para esa decisión. La periodista y activista Alondra Santiago publicó en la cuenta X que fue notificada con la revocatoria de visa. Adjuntó el correo de la Cancillería y parte de la resolución que señala que la decisión se fundamenta en un documento del 11 de junio, suscrito por el viceministro de Seguridad Ciudadana, que asegura que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado, y ordena notificar a la periodista de nacionalidad cubana, a la Embajada de Cuba en Ecuador, a la Subsecretaría de Migración y al Registro Civil para que ejecuten la orden. Esta resolución fue tomada 24 días después de que se difundiera en el canal de YouTube Ingo, antes Ingobernables, un video de la periodista con la denominada Canción de la Semana, que mezclaba la letra del himno nacional con críticas al gobierno. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos. Se ha mostrado abiertamente en favor del correísmo y del socialismo del siglo XXI. La comunicadora de 33 años, que lleva 20 en Ecuador, calificó la decisión como un atentado a la libertad de expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien imponga freno a esta arbitrariedad. La Ley de Movilidad Humana y su reglamento establecen que el Estado ecuatoriano tiene potestad de cancelar o revocar la visa de forma motivada. Una vez revocada la visa, en 5 días se iniciará el proceso de deportación. La ex reportera de televisión y ex locutora de radio dijo que acudirá a instancias nacionales e internacionales porque tenía una visa de amparo, pues su madre es ecuatoriana naturalizada. El excontralor Carlos Pollitt pretende salir de la cárcel en Estados Unidos por una fianza de $25 millones. Él está preso desde el 23 de abril, cuando un jurado de la Corte del Distrito Sur de la Florida lo declaró culpable de lavado de activos proveniente de los millonarios sobornos de Odebrecht en Ecuador. La defensa del excontralor pidió revalorizar los mismos bienes que presentó en el año 2022 por $14 millones cuando obtuvo la primera fianza.
Según sus abogados, dichos bienes ahora están valorados en 25 millones de dólares. El próximo 4 de septiembre, la jueza de la causa dará lectura de la sentencia con los años de condena contra Carlos Polit. Con explosiones controladas, el ejército desactivó 6 bocaminas en la zona minera de El Cielito, en Carchi. Según los militares, los túneles eran usados por miembros de la banda Los Lobos para poder extraer cada mes material aurífero valorado hasta en $300.000. Informa Paola Andrade. Esta fue una de las 6 explosiones con las que militares destruyeron bocaminas ilegales en el remoto caserío El Cielito del cantón Mira, provincia de Carchi. 2 equipos de combate de la Brigada 31 Andes, conformada por 50 uniformados, resguardaron la zona mientras personal especializado en explosivos ingresaba a los 6 túneles. Lo hacían en cuclillas, por estrechos agujeros de 1 metro de alto por 80 centímetros de ancho, hasta descender 5 metros a la parte central del túnel, donde mineros ilegales extraían oro de forma artesanal. En los costados colocaron las cargas explosivas. Identifican la veta y paralelamente van haciendo estas bocaminas que en algunos de los casos nos llegan a los 20 metros, pero en otros sí se pueden extender hasta los 50, 60 metros hasta topar con la veta de oro. 90 explosivos se utilizaron para inhabilitarlos. El proceso tomó cerca de 4 horas. Según el ejército ecuatoriano, en el área intervenida operaban Los Lobos y extraían cada mes material aurífero valorado en hasta $300.000. Desde marzo hasta la fecha, 21 túneles han sido destruidos a lo largo de 1,5 hectáreas del caserío El Cielito. En esta operación no hubo detenidos. Los contribuyentes que mantengan deudas con el Servicio de Rentas Internas podrán acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos, mientras que la CENESID y la Universidad Internacional de Valencia anuncian becas de maestrías online para ecuatorianos. Más detalles de estos servicios con Luis Alfredo Zúñiga. El Servicio de Rentas Internas informó que los contribuyentes que tengan deudas con la entidad podrán acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos, acordando el pago por partes. El SRI señaló además que si al contribuyente se le generaron glosas dentro de un impuesto, puede pagar dicha glosa por separado, sin necesidad de pagar toda la deuda, y así acogerse a la remisión. Los interesados pueden aplicar hasta el 31 de julio. La Universidad Internacional de Valencia, junto con la CENESID, lanzan por tercera ocasión un programa de becas dirigido exclusivamente para ecuatorianos o personas que tengan residencia en Ecuador. Serán un total de 25 becas para cursar maestrías online, que cubren el 100% de la docencia y sin costo de matrícula. Entre los programas que se ofertan hay maestrías en ciberseguridad e inteligencia artificial. Para elegir a los ganadores se tomará en cuenta la excelencia académica, situación socioeconómica, motivación y acciones afirmativas. Las postulaciones se realizan mediante el portal web de la CENESID y se recibirán hasta el 5 de julio. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador abrió una convocatoria dirigida a ciudadanos e instituciones para financiar proyectos destinados a contrarrestar la migración irregular de Ecuador hacia Estados Unidos. Se entregarán premios económicos desde $15.000 hasta $30.000. Las propuestas pueden centrarse en soluciones innovadoras, campañas de información, desarrollo comunitario, entre otras. Las postulaciones se hacen mediante el sitio web de la Embajada y estarán abiertas hasta el 15 de julio. El oleoducto de crudos pesados OCP volverá a operar en 10 días. La empresa suspendió el bombeo de petróleo por la reactivación de la erosión del río Coca. Paul Romero con el informe. En 10 días, el oleoducto de crudos pesados OCP reiniciará con el bombeo de petróleo que está suspendido desde el 17 de junio por la reactivación de la erosión del río Coca en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco. Lo anunció este martes el ministro de Energía encargado Roberto Luque. La semana pasada la empresa declaró fuerza mayor y cerró las válvulas para evitar que se derrame el petróleo en la zona de la erosión, donde la tubería quedó al aire libre y en medio de la corriente del río.
OCP está construyendo una nueva variante que pasará junto al sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE tras un acuerdo con Petroecuador que le proporcionó los tubos para acelerar el reinicio de las operaciones. Por la paralización del OCP, se dejó de transportar 150,000 barriles diarios de crudo napo, de los cuales 51,000 corresponden a la producción de Petroecuador, que debió apagar 55 pozos del bloque 43 del ITT y el pozo Edén Yuturi del bloque 12. Por esta razón declaró fuerza mayor en las exportaciones de crudo pesado para evitar sanciones. No se ha suspendido la exportación de crudo Oriente. El ministro Luque aclaró que la tubería del SOTE está operativa y que no registra inconvenientes por la erosión lateral del río Coca y sus afluentes, los ríos Loco y Malo, pese a que en algunos tramos está a menos de 20 metros del deslizamiento de tierra. Según información de Petroecuador, por el SOTE se está bombeando 292,685 barriles de crudo liviano por día. Además de que en stock existen 2,600,000 barriles en los tanques de almacenamiento del Lago Agrio y Balao. Electricidad. Parches ante la crisis. Una barcaza de generación y 4 sistemas de energía en contenedores serán contratados por emergencia durante este mes. SELEC presentó los procesos de contratación para enfrentar el próximo estiaje. Francisco Garcés con más detalles. El gobierno invertirá $498 millones en sistemas de generación eléctrica. Lo hará mediante el sistema de contratación de emergencia para enfrentar el próximo estiaje. Así se busca tener disponibles 438 megavatios adicionales desde octubre. Electroguaya se encargará de alquilar una barcaza de 110 megavatios por $179 millones y comprar generadores en tierra para Esmeraldas y Santa Elena con capacidad de generar 178 megavatios por $180 millones. En cambio, Termopichincha deberá comprar generadores que vienen en contenedores y que se instalarán en Quevedo y El Salitral en Guayas para producir 150 megavatios. Esto costará $148 millones. Es un proceso, digamos, abierto, internacional. La idea de esto es incorporar generación en 5 puntos, justamente con miras a abastecer la demanda del sector eléctrico, especialmente en los meses de octubre a abril, que es cuando se presenta el estiaje aquí. Según la planificación de SELEC, las ofertas deberán llegar esta semana y los contratos serán adjudicados hasta fin de mes o a más tardar la primera semana de julio. Si los planes de contratación se cumplen, el barco generador podría ser el primero en proveer energía. Deberá estar funcionando desde el 30 de septiembre. Los motores en tierra demoran más y según la programación se irán instalando desde noviembre hasta febrero del año próximo. Uno de los aspectos fundamentales en seleccionar la oferta va a ser los plazos de entrega que otorguen. Nosotros hemos visto ya que hay varios oferentes que pueden entregar en función de lo que hemos sacado como procesos, y la idea sería que esos procesos sean lo antes posible. Las previsiones climáticas establecen que el próximo estiaje iniciará en octubre y se extenderá hasta abril. Por eso la contratación de energía de urgencia se complementa con otras acciones como la puesta en funcionamiento del proyecto Toachi-Pilatón, que entregará 200 megavatios adicionales desde el primer cuatrimestre del próximo año. Y el parque termoeléctrico está activo en 16 provincias y tiene capacidad para generar más de 3,000 megavatios. Una de las centrales que está en Guayaquil fue rehabilitada luego de 4 meses de paralización. Diego Cuenca describe cuál es y cuánto produce de energía. La termoeléctrica Gonzalo Ceballos, que está en el kilómetro 7 de la vía Guayaquil-Salinas, fue rehabilitada luego de estar paralizada 4 meses. El anuncio lo hizo el ministro de Energía, Roberto Luque, en su cuenta de la red social X. La central tiene 2 unidades de vapor, cada una genera 73 megavatios y cuenta con una turbina a gas de 20 megavatios. En total suman 166 megavatios que alimentan al Sistema Nacional Interconectado, que distribuye energía a todo el país. Actualmente el Parque Termoeléctrico Nacional está activo en 16 provincias, pero las que producen más energía están en El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. Juntas generan 1.728 megavatios. Además, otras 5 en la Amazonía, que proveen 1.444 megavatios.
8 cantones de la costa y la sierra conmemoran este martes su bicentenario de cantonización. Por eso sus habitantes lo celebran con desfiles, ferias y eventos musicales, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Hay 8 cantones del país que desde el 25 de junio de 1824, fecha en la que se emitió la Ley de División Territorial de la Gran Colombia, conmemoran su cantonización. De ello, han pasado 200 años y lo festejan con actividades. Gualaceo en la provincia de Azuay es uno de ellos. La comida típica fue parte de la celebración con el Gastrofest del Jardín Azuayo en la Plaza Cívica. También con el desfile cívico y militar que partió desde el Parque Simón Bolívar y el Festival de Orquestas Gualaceñas. Mientras el sábado se dará la primera válida de Cuadracross en la pista de Bulcay. El Cantón Cañar en la provincia del mismo nombre celebró resaltando el Inti Raymi. Un espacio donde se contó con rituales, música étnica y danza. Además, el municipio anunció para este sábado un concierto gratuito de la cantante chilena Miriam Hernández en el Estadio 26 de enero. Hippie Happy, Montecristi y Manabí se suman a la lista. Cantones en los que se festeja con conciertos, la elección de la señorita cantonización y desfiles en las calles del centro. En el Oro los festejos son en Machala y Zaruma. En este último cantón habrá un pregón el sábado 13 de julio. Paltas en Loja conmemoró su cantonización con la Feria Agrícola y Ganadera, donde los productores exhibieron sus animales y alimentos. La lista la completa Lausí en Chimborazo, que esta noche tiene una velada cultural y un show de luces en la plazoleta Guayaquil. Esperanza es la obra de teatro dramática protagonizada por la actriz ecuatoriana Giovanna Andrade, que regresó al país luego de 6 años. Se estrenó en el estudio Paulsen en Guayaquil y su historia relata las pruebas que enfrenta una madre por las adicciones de su hijo. ¿Y cómo no vas a tener sueño, Isaac? Si llegas a las 6 de la mañana haciendo yo no sé qué. Elena es una madre que enfrenta una dura prueba. Descubre que su único hijo, un adolescente a punto de graduarse del colegio, se ha vuelto adicto a la metanfetamina. Esta es la trama de la obra de teatro Esperanza, que se estrenó en el estudio Paulsen de Guayaquil. Surgió como una obra de microteatro, luego la fuimos extendiendo, la presentamos en un festival internacional, la hicimos en el 2022 acá en el estudio Paulsen y ahora la traemos de vuelta con otro elenco. Giovanna Andrade y Christopher Solórzano son los protagonistas de la obra. Andrade vive en Colombia, pero regresó al país para darle vida a Elena, la mujer que relata la nostalgia, miedo y dolor que sintió al tomar una decisión que cambió su vida y la de su hijo. Desde algún tiempo yo decidí como artista a escoger mis personajes. Productos que generen conciencia, que de alguna u otra manera sensibilicen, ahí está mi camino. ¡Qué jodido que es ser madre! La propuesta teatral dura 1 hora y estará disponible hasta el 7 de julio. ¡Horroroso!